esta semana nos toca revisar lo que es la semana 17, ya prácticamente como ya les había comentado en otras oportunidades, estamos casi en el final de del ciclo, ¿ya? Y ahí, un ratito, por favor, ahí les voy a indicar algunas cosas. Bueno, el día de hoy nos toca ver organismos financieros internacionales. ¿Y qué serán los organismos financieros internacionales? ¿Alguien nos podrá comentar qué serán los organismos financieros internacionales? ¿Qué vendrían a ser? ¿Mm? ¿Alguien nos puede dar una idea de qué es organismo financiero internacional? ¿Ninguno? ¿No tenemos idea de qué es un organismo financiero internacional? Un organismo financiero internacional, obviamente, organismo, hablamos de un órgano, una institución, ¿no? Financiero que obviamente maneja dinero, recursos del público, ¿no? En general. E internacional, ya hablamos básicamente de instituciones que son fuera del país, o sea, que no son peruanas, ¿no? Y dentro de esos organismos financieros internacionales, tenemos varios que son muy conocidos, ¿no? Algunos ya los conocen, ¿no? Y justamente son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Acá también podemos poner al Banco Interamericano de Desarrollo, podemos ver a otros, al ADI, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero estos son los principales que son más conocidos y que obviamente tienen mejor o mayor presencia dentro de la comunidad internacional, ¿no? Estos organismos, por lo general, son aquellos que dan asistencia, ¿sí? Dan asistencia a los países miembros. Perú es uno de ellos, ¿no? Asistentes miembros. Eh, Ambos nacieron el mismo día, ¿no? Nacieron en la conferencia de Bretton Woods, ¿no? En Estados Unidos, un año antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, con la idea de que los aliados ya tenían la guerra ganada. Simplemente era cuestión de tiempo de que la guerra termine, ¿no? Y entonces se estaba preparando un plan para la reconstrucción de Europa, ¿no? Entonces, estos organismos nacieron de esas conferencias. Obviamente, en esta conferencia estaban los aliados, pues, ¿no? Los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Ambos hicieron con ideales muy orientados a la ayuda económica, financiera, obviamente, lógico por el tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero ya en el tiempo, ya algunos de sus lineamientos cambiaron, ¿no? Bueno, el Banco Mundial obviamente se mantuvo en la línea que siempre ha tenido, que es brindar asistencia o apoyo a los países que necesitan de sus recursos para poder reducir la pobreza y la desigualdad en sus países, ¿no? Y el Fondo Monetario básicamente se ocupa, como ustedes ven en la definición, de estabilizar y supervisar el sistema monetario internacional, o básicamente que todos los países sigan un lineamiento de comportamiento económico afín a lo que ellos desean. Recuerden que tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial son acreedores, son organismos acreedores, ¿no? Que por lo general obviamente van a buscar que los recursos que nosotros les pidamos, o sea, que nos prestan, que somos agentes deficitarios, le devolvamos ese dinero más un interés. Por eso es que en ese caso el Fondo Monetario Internacional busca que las políticas económicas, financieras, se mantengan muy acorde con lo que ellos desean, con la finalidad de que esos recursos puedan regresar al país, ¿no? Básicamente a su organismo en este caso. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Es muy sencillo en realidad, ¿no? Son organismos muy conocidos. Algo le podemos comentar del Fondo Monetario Internacional. Nosotros, por ejemplo, hablando un poquito de historia, en el año 85, Alan García, cuando ingresó al poder, ¿no? Él rompió relaciones diplomáticas o se negó a, a pagar la deuda externa tanto al Fondo Monetario como al Banco Mundial. Y eso originó pues que el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo tacharan al país como país no elegible para préstamos. Y eso obligó que a otras instituciones, países, empresas no le prestaran al Perú. Es más, ni siquiera podían abastecerlo.
Eso generó una crisis dentro del país que obviamente originó todo lo que ustedes ya saben, ¿no? El desastre económico, la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, en un mundo tan globalizado como ahora, es muy difícil que nosotros pretendamos romper alguna relación con estos organismos internacionales, porque en realidad, si lo hiciéramos, estaríamos condenando a nosotros mismos porque, primero, que no somos buenos, no seríamos buenos pagadores, ¿no? Y la repercusión de esa decisión obviamente involucraría a todas las actividades económicas en el país, no solamente en el tema interno, sino también en el tema externo. Nuestras exportaciones podrían ser bloqueadas. En realidad, el impacto es muy grande si tú o el país no cumple con estos dos países, perdón, con estos dos organismos internacionales, ¿no? ¿Ok? Entonces, algo así de historia, les comento, bueno, lo más reciente, lo que pasó hace un año y medio o dos, cuando el Fondo Monetario Argentina pudo renegociar su deuda externa con el Fondo Monetario Internacional porque no la pagaba, ¿no? Desde que Macri dejó el poder en el año 2020, no pudo pagar la deuda externa porque ya Argentina estaba en una crisis bastante complicada, ¿no? Entonces tuvo que renegociar la deuda del nuevo presidente argentino Alberto Fernández, ¿no? Para poder generar un tema de buena situación económica, en este caso para las exportaciones, las importaciones, o sea, realmente reinsertar a Argentina nuevamente en el mercado mundial, ¿no? Entonces, obviamente tenía que ponerse de acuerdo con sus acreedores para poder renegociar nuevamente el tema de pagos, ¿no? Y bueno, el Fondo Monetario Internacional, bueno, es una institución central del sistema de pagos que permite la actividad económica entre los países, ¿no? Obviamente los fines es fomentar la cooperación monetaria internacional, que la moneda dentro de los países se mantenga estable, duradera, ¿no? Confiable, etcétera. ¿Facilita el crecimiento comercial internacional? Sí, porque el Fondo Monetario Internacional busca el apoyo al libre mercado, ¿no? Apoyo a las grandes economías de escala, ¿no? Busca el desarrollo, el intercambio comercial, ¿no? Entre los países. Eso es lo que involucra o lo que busca el Fondo Monetario Internacional también. Fomentar la estabilidad cambiaria, ni qué decir, ¿no? Lo que este tipo de organismo busca es que los países mantengan una política monetaria de acorde con la finalidad de poder mantener su moneda en un estándar expectante. O sea, quiere decir que tenga una moneda sana, que sea estable, duradera en el tiempo, ¿no? Que tenga valor, todo lo que nosotros ya vimos en las características del dinero, ¿se acuerdan? O de la moneda. ¿Qué más podemos decir? Ayudar a establecer un sistema multilateral de pagos entre los países miembros. Bueno, el sistema multilateral de pagos que nosotros realizamos con el Fondo Monetario y otros países a través del dólar, ¿no? Ese sistema multilateral de pagos se basa en temas de renegociación o refinanciación de deuda, ¿no? Que básicamente lo realizamos entre países, ¿no? Por lo general, ¿no? E infundir confianza poniendo a disposición los recursos del fondo, ¿no? Obviamente el Fondo Monetario Internacional es una entidad que te da garantía, ¿no? Acuérdense de los famosos DEG, los derechos especiales de giro, que solamente son emitidos por el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Eh, el Fondo Monetario Internacional, ese es DEG o derechos especiales de giro, que es papel moneda, papel dinero. Es una forma también de poder certificar que ese papel vale un dinero. ¿Y por qué está sustentado o asegurado por el apoyo del Fondo Monetario Internacional? Estos DES, que como ya dijimos en su oportunidad, básicamente sirven para apoyar a aquellas economías que se encuentran con problemas en su balanza de pagos, que también ya lo revisamos, ¿no? Entonces, estos tipos de medios de pago no son muy importantes dentro del Fondo Monetario Internacional y que sirven para esas economías ayudarlos a pagar sus deudas también, ¿no? Aminorar los desequilibrios de la balanza de pagos, como dijimos hace un momento, eso es lo que busca el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que va a haber en un país es la balanza de pago, ¿no? Que es el registro de todas las transferencias, perdón,
es el registro de todas las transacciones económicas realizadas por los residentes y no residentes de un país, ¿no? Que ya vimos que es la balanza de pago, está conformada por la balanza en cuenta corriente, la balanza de cuenta financiera, ¿no? Ya lo vimos, básicamente, ¿no? Etcétera. Ahorita Cristalina Georgieva es la directora general del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y que busca, como le dijimos, sus principales factores es que nosotros los países en vías de desarrollo, sobre todo, manejamos una política económica coherente que vaya en lineamiento con lo que pide el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, ¿cómo funciona el Fondo Monetario Internacional? ¿No? Bueno, dijimos que promueve la estabilidad financiera internacional mediante las siguientes vías: la supervisión, la asistencia financiera y el fortalecimiento de la capacidad, ¿no? Supervisión porque supervisa, ¿no? El Fondo Monetario Internacional viene a ser un supervisor en realidad. ¿Por qué? Porque hay dinero que ha prestado, ellos mismos han prestado y tienen que supervisar que ese dinero se gaste en lo que se está indicando, ¿no? Y para todo el cual tiene que el mismo ente de supervisor, fondo, tiene que ver los indicadores de gestión del país, ¿no? Obviamente para ver que realmente sirva a los fines que se está requiriendo, ¿no? Asistencia financiera, ¿no? Cuando necesitamos recursos, por lo general préstamos, ¿no? En realidad los préstamos son la principal asistencia financiera que nosotros necesitamos del Fondo Monetario Internacional. El fortalecimiento de las capacidades, asistencia técnica y capacitación para ayudar a los gobiernos a poner en práctica políticas económicas sólidas. Ahí el fortalecimiento de las capacidades básicamente cuando el Fondo Monetario asesora, ¿no? Ayuda, ¿no? Mediante asistencia técnica, capacita al personal económico del país. Por ejemplo, el Banco Central de Reserva, ¿no? Directivos van a hacer capacitaciones en el Fondo Monetario Internacional para conocer cómo son las técnicas, cómo son los modelos económicos que utilizan para mejorar el rendimiento de un país, etcétera, ¿no? Entonces ellos se capacitan ahí. ¿Qué más? No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya, gracias. Ahí vemos, el Banco Mundial. El Banco Mundial es el otro institución financiera, ¿no? En el ámbito internacional, ¿no? Los objetivos, ya dijimos, es por lo general reducir la pobreza. En realidad, el Banco Mundial tiene una participación muy activa en el tema de la reducción de la pobreza. Todos los préstamos que el Banco Mundial ofrece a los países miembros es básicamente orientados a reducir la pobreza, a generar un bienestar a la población, darles un servicio X, agua potable, centros médicos, energía eléctrica, no agua, no buscar un bienestar a la población. Y obviamente ese bienestar a la población busca reducir la pobreza en general, ¿no? ¿Busca aumentar la propiedad compartida? Sí, porque ese dinero debe buscar, como ya les dijimos hace un momento, que genere prosperidad, ¿no? No solamente paliar una necesidad de la población, sino que también genere oportunidades. Y eso es lo que busca el Banco Mundial, ¿no? Promover el desarrollo sostenible también, todo derivan de las dos anteriores, ¿no? Obviamente que no busca una prosperidad de un momento, simplemente busca que el desarrollo sea sostenible, ¿no? En los lugares donde el Banco Mundial pueda aportar para el desarrollo de dichas economías, ¿no? El Perú no es ajeno a eso, el Perú ha hecho varios préstamos, o sea, ha hecho varios préstamos del Banco Mundial, con la finalidad, sobre todo en el 2020, de poder paliar de alguna forma el impacto del COVID-19, sobre todo en las zonas lejanas de Lima, ¿no? Donde obviamente no llega los sistemas de salud como debían haber llegado, ¿no? Todos somos conscientes que el sistema de salud en el Perú no es el mejor, ¿no? Y eso quedó en evidencia en la COVID-19. Por eso que el Perú ha invertido bastante dinero y sigue invirtiendo en el tema de desarrollo de ese tipo de sector, no que es tan necesario en los lugares que es más necesarios, ¿no?
El Grupo del Banco Mundial, acá tenemos el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, es otro tipo de institución, ¿no? Acá es un ejemplo más que nada de cómo se manejó el tema del COVID-19, ¿no? Como ven ahí ustedes en la PPT, el Grupo de Banco Mundial, le dicen Grupo Banco Mundial porque en realidad son varios países, perdón, son varias instituciones que participan dentro de este tipo de equipo, ¿no? No solamente el Banco Mundial, sino también el BIRF, el AIF y el IFC, que ahí vemos que uno es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la otra es la Asociación Internacional de Fomento y la IFC es la Corporación Financiera Internacional. Son otras instituciones adjuntas que forman el famoso Grupo Mundial, donde también está obviamente el Banco Mundial, ¿no? Como ven, ese tipo de grupo ha logrado hasta ahora prestar alrededor de 12.000 millones de dólares para apoyar la respuesta a los países ante el coronavirus, que como lo dijimos, el Perú no ha sido exento de este tipo de apoyo, lo ha necesitado y el Banco Mundial se lo ha dado, ¿no? Y obviamente, como sabemos, el impacto ha sido mayormente en los países latinoamericanos y del tercer mundo, que es donde tenemos las más altas tasas de infección de COVID-19, ¿no? En el primer caso del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, ¿no? Otorga préstamos a gobiernos de países de ingreso mediano y de ingreso bajo con capacidad de pago. Obviamente el Perú está ahí, ¿no? Tiene ingreso mediano, sí. Nuestras reservas internacionales son altas, ¿no? Por lo general, eso nos ayuda a tener un buen colchón para poder amortizar la deuda que nos podamos contraer, ¿no? El AIF concede préstamos sin intereses o créditos, así como donaciones a gobiernos de los países más pobres, ¿no? Obviamente el Perú, si bien se considera un país en vías de desarrollo, no es un país extremadamente pobre, obviamente lo sabemos, ¿no? Y quizás uno de los países más pobres son Haití, por ejemplo, ¿no? En la tepa de América Latina. El IFC, que es la Corporación Financiera Internacional, es la mayor institución internacional de desarrollo dedicada exclusivamente al sector privado. Bueno, este es básicamente ya orientado al tema de privado, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir privado? Empresas privadas, ¿no? Empresas privadas, simplemente convenios con este tipo de instituciones para ayuda de empresas privadas. Así es, sí. Empresas privadas, Alicor, BBVA, LAN, etcétera, ¿ya? Entonces, todo esto lo que estamos revisando nosotros pertenece al Grupo Mundial y obviamente está incluido el Banco Mundial, ¿no? ¿Ok? Sigamos avanzando. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Todo claro, profesor. Acá tenemos otras instituciones también dentro de lo que es el Grupo Mundial. Tenemos el MIGA, que es el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones, ¿no? Y el CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Referencias Relativas a Inversiones. Este tipo de CIADI es el que básicamente es el que tiene mucha presencia en el país, ¿no? Sobre todo cuando lo que estaban pasando, por ejemplo, en el país, que cuando algún gobierno ha querido, por ejemplo, reducir o cancelar o terminar los contratos de concesión de los peajes, por lo general esas empresas han ido al CIADI, ¿no? Al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, para poder velar por sus derechos, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, Rutas de Lima fue al CIADI, ¿no? Porque obviamente el Estado peruano lo que estaba buscando era rescindir el contrato, ¿no? Eso fue el año pasado, si no me equivoco, ¿no? No hace 2 años, con la cual obviamente buscaba mantener sus derechos sobre las inversiones que había hecho en el país, sobre todo el tema de los peajes, ¿no? Entonces, ahí el CIADI le dio el favor a ellos, pues, ¿no? Le dio el favor al Estado, a la empresa privada, ¿no? Y obviamente tenía que seguir con la concesión de los peajes, pues, ¿no? Entonces, este CIADI es básicamente una institución en la cual, por lo general, las empresas privadas, inversiones que están en el Perú,
cuando ven que sus intereses son vulnerados o no se respetan los contratos de concesión con el Estado peruano, es donde van directamente, van al CIADI, ¿no? A reclamar, ¿no? Y es más, si el CIADI da un tema de, de, de favor, a favor de la empresa privada, quizás hasta puede haber castigos al Estado peruano por el tema de dinero, ¿no? Y creo que en una de estas situaciones ya ha habido un tema de multas o sanciones al Estado peruano por haber intervenido en una empresa, no recuerdo el nombre ahorita, pero sí, esa empresa fue el CIADI y el CIADI ganaron ellos en el CIADI y al final el Estado peruano tuvo que devolverles tal cantidad de dinero, ¿no? Entonces, eso también es otra forma de involucramiento del CIADI, ¿no? Que tiene mucha presencia en el país. ¿Qué más les podría decir? Bueno, hablando un poquito del tema de los peajes, ya hablando un poco del CIADI, ahorita tengo entendido que la línea amarilla SAC, LANSAC, que es básicamente la que administra todo lo que es la ruta que está debajo del puente del río Rímac, ¿no? Ha subido nuevamente su peaje a 6 soles 10, 6 soles 20. En la mañana salieron las noticias. No sé si en este caso el nuevo alcalde de Lima tenga algún tipo de observación sobre esto. Si en caso tuviera que intervenir, ya sabe que bien que el LANSAC, si ve vulnerados sus derechos, según el contrato de concesión, pueden ellos ir directamente al CIADI, ¿no? Porque dentro del contrato indica que LANSAC puede seguir subiendo los peajes de acuerdo a las necesidades operativas que tiene y el precio del mercado internacional. Obviamente, si nosotros lo vemos como país, es altísimo el valor que ellos cobran, ¿no? Es demasiado. 6 soles 10 es demasiado para cruzar la línea amarilla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hace el alcalde. Para eso tiene un equipo de abogados o de área legal que va a tener que revisar qué es lo que se puede hacer con eso, ¿no? O todavía no está claro cómo ha quedado con el tema de las rutas de Lima, porque se entiende que ahorita eh, había dado como cancelado haber rescindido el contrato de concesión con los peajes en rutas de Lima. Creo que el peaje está en Puente Piedra y el otro está en el sur, ¿no? Hasta ahora no sabemos muy bien qué es lo que está pasando. Lo único que sabemos es que ya ese fue el anuncio que dio el nuevo alcalde de Lima, ¿no? López Aliaga, pero no sabemos más si lo llegó a hacer, porque yo he pasado por ahí y siguen cobrando igual el peaje. Entonces no sabemos en qué momento va a tomar acción. Obviamente, si toma acción, lo más probable es que Rutas de Lima o LANSAC, si se mete con LANSAC, va a tener que ir al CIADI, ¿no? Y lo primero que hacen, ¿no? Reclamar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente están interviniendo con sus inversiones en el país, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hace el nuevo alcalde de Lima, pero que algo se tiene que hacer, se tiene que hacer, ¿no? Sigamos. Ahora vamos a ver el tema de la integración económica. ¿Qué es integrar? Integrar básicamente es unir, ¿no? Unir, buscar unión, ¿no? Eso es lo que busca integración. Pero cuando hablamos de económica, hablamos obviamente de dinero, la economía, pues, ¿no? Básicamente. ¿Y qué es una integración? Ahí ustedes ven básicamente la definición. Es un proceso paulatino de eliminación de barreras económicas que existen entre los países. Este proceso genera la formación de bloques económicos. En realidad, lo que buscamos en una integración económica es que nosotros, por ejemplo, si nosotros queremos integrarnos con otros países, buscar que el comercio internacional entre estos países sea libre, ¿no? Que no paguemos aranceles, ¿no? Por eso dice eliminación de barreras económicas. La barrera económica es el arancel. El arancel es un impuesto a las importaciones. Por ejemplo, si yo quisiera integrarme con Chile en una integración económica total, todo lo que exporte a Chile no paga arancel. O sea, no, el Estado chileno no le va a cobrar arancel a nuestros productos. Y igual de igual forma, todos los productos que lleguen de Chile importados, ¿no? Nosotros no le vamos a cobrar aranceles, ¿no? ¿Es una eliminación de barrera económica? Sí, porque es como si fuera un tratado de libre comercio, ¿no? ¿Me dejo entender? Y eso a veces puede generar bloques económicos, ¿ya?
Entonces, ¿para qué nos integramos? ¿No? Uno, económica, porque lo que buscamos es que ambos países o bloques que se unen en una integración busquen ganar dinero a través del envío de sus exportaciones. Eso es lo que busca, ganar, ganar, ganar. Una integración se da cuando ambos países, 3, 4 países que se unan, ganen todos. Pero si no ganan, no hay necesidad de integrarse entonces. Entonces, la integración económica es muy importante cuando todos los países miembros ganan dinero, tienen una ganancia, ¿no? Y también a veces la integración económica se hace por razones políticas, ¿no? Cuando ha habido un enfrentamiento, algún tipo de discrepancia con un país, buscamos que sea nuestro aliado y no nuestro enemigo, ¿no? Justamente lo que pasa con Chile, por ejemplo. Sabes muy bien que con Chile las relaciones no han sido muy buenas en la época, en el pasado, ¿no? Sobre todo, obviamente, por la Guerra del Pacífico, ¿no? Que generó toda la pérdida de los territorios del sur, que es lo que es la provincia de Iquique y el departamento de Tarapacá, que ahora obviamente está en manos chilenas, ¿no? Y eso genera un tema de resentimiento, etcétera. Pero eso ya pasó hace muchos años, ¿no? Más de 130, 140 años. Obviamente ya en los 80 estaba todavía muy abierta la herida, pero ahora en el siglo XXI ya estamos en el año 2023. Si bien todavía tenemos algún tema de pues, diferencias, no lo podemos traducir a algo ya que se pueda generar un odio, ¿no? En realidad, ambos países estamos en un camino de integración. La inversión chilena en el Perú es grandísima, más de 7.000, 7.000 millones de dólares. Y la peruana tampoco no es tan poca en Chile. Está llegando como a los 3.000 o 4.000 millones de dólares. O sea, obviamente es menor, pero también hay inversión peruana en Chile, ¿no? Y más aún con la compra de leche de la empresa Gloria, de su principal empresa chilena, no me acuerdo su nombre, que produce todo lo que es leche allá en Chile. Y Gloria la ha comprado, ¿no? El grupo Gloria, del Brito Rodríguez, la ha comprado. Entonces hay más inversión peruana allá. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es muy importante. Entonces, nuestro antiguo enemigo ahora es nuestro aliado. Lo buscamos, lo atraemos. Entonces, ya no tenemos una diferencia. Al contrario, deberíamos estar como países, salir en adelante en forma armoniosa, con la finalidad de que ambos ganemos, ¿no? Y ahí podemos, razones políticas, lo acercamos y eliminamos esas diferencias, ¿no? Cosa que con Ecuador no pasa, ¿no? Con Ecuador, en realidad, la situación es más tranquila. Obviamente, con la situación que hubo en 1998 con el conflicto en el CENEPA, ¿no? Donde esa guerra la perdimos, ¿no? La verdad, la perdimos. Se terminó de delimitar la frontera norte con Ecuador, que no estaba delimitada totalmente, ¿no? Solamente faltaba más o menos 50 kilómetros o algo así de poder poner los hitos, ¿no? Hitos quieren decir, los hitos son como unos muritos circulares donde indican los plantas en la tierra y eso delimita la frontera con Ecuador. Eso faltaba un estrecho largo, 50, 70 kilómetros, no me acuerdo muy bien cuánto era la diferencia, pero era más o menos, ¿no? Ya eso con el Tratado de Itamaraty en el 98 se cerró esa página con el Ecuador. Ahora lo único que tenemos en común es que ambos vamos por una senda de progreso. Es más, Ecuador es parte de la Comunidad Andina de Naciones, en la cual el Perú también está ahí, ¿no? El comercio con Ecuador sigue siendo también estable. No hay diferencia que hemos tenido con Ecuador hace mucho tiempo, ¿no? En realidad, el último conflicto que fue el 98, de ahí no hubo más. Con este tratado todo quedó cerrado, ¿no? Eh, con Colombia tampoco tenemos ninguna diferencia. En realidad, Colombia también es parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Son nuestro aliado, en realidad, ¿no? Con Brasil tampoco, ¿no? Con Brasil no tenemos ningún tipo de diferencias. Más bien, buscamos que el comercio se acelere con Brasil a través de la interoceánica, que busca conectar los territorios del oeste de Brasil, con el Océano Pacífico, ¿no? Y obviamente generar un aumento de comercio. Con Bolivia se está generando muchos problemas ahora, ¿no? Ustedes saben por qué. Porque hay mucha intervención de tetas políticos que están motivando a que se genere una situación económica, una situación difícil con el país boliviano, ¿no? A pesar que el comercio con ellos también es fluido. Bolivia es parte de la Comunidad Andina de Naciones,
¿no? Pero hay diferencias, ¿no? Es más, creo que hasta nuestro embajador ha sido retirado de Bolivia por protesta por la intervención del gobierno boliviano en todos los desórdenes, en todas las manifestaciones que han pasado en Puno, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que se tiene que arreglar a través de la Cancillería, pero igual somos aliados, solamente son temas creo que se deben delimitar, creo que ningún país puede intervenir en otro, ninguno, ¿no? Porque cada país decide su destino, ¿no? Sin ninguna intervención extranjera, ¿no? Entonces, esas son las razones políticas que nosotros podemos considerar dentro de la que es la integración, ¿no? Otro tema político también que recién ha salido es con México también, porque México también tiene mucha intervención en el Estado peruano, sobre todo en todo lo que ha pasado alrededor de la caída de Pedro Castillo, ¿no? Ahí Manuel Pérez Obrador, que es el nuevo presidente de México, es de tinte de inclinación socialista, ¿no? Así como el señor Petro en Colombia, ¿no? O el señor, el presidente de Chile, ¿no? Sino que lamentablemente el presidente mexicano ha sido demasiado frontal con el tema de la situación en el país. Es más, ellos han acogido a la ex primera dama, la esposa del señor Castillo y sus hijos en México, ¿no? Ellos están allá refugiados, ¿no? Entonces, hay un tema que tenemos que evaluar bien con México porque en realidad México también es nuestro aliado en lo que es la Alianza del Pacífico, ¿no? Y ahí tenemos que revisar qué es lo que va a pasar en adelante porque si seguimos con estas situaciones, no sé cómo se llegará con ese tratado, porque a Perú le tocaba ahora, este año, llevar la batuta de la Alianza del Pacífico. Hasta el año pasado lo estaba llevando México. Y ahora a Perú le tocaba, pero por toda la situación que ha pasado, México sigue llevando el control de todo lo que es la Alianza del Pacífico. Entonces, vamos a ver qué pasará en el futuro. No sabemos muy bien qué es lo que pasará. Va a depender mucho de lo que haga la presidenta Boluarte, ¿no? Y saber manejar el tema del conflicto, sobre todo los problemas que tenemos a nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Cuál es la importancia de la integración? Bueno, una integración busca aprovechamiento de economía de escala. Claro, porque a mí me conviene. Si yo soy bueno produciendo arándanos, espárragos, mangos, entonces busco producir en grandes cantidades y exportarlo, ¿no? Igual, Chile es bueno produciendo cerezas, cobre, y va a buscar exportarlo también. ¿Te das cuenta? Aumento las expectativas de inversores nacionales y extranjeros. Un país que crece es bien atractivo para las inversiones, no solamente nacionales, sino también extranjeras. Fomento de desarrollo técnico, con misma razón. Si buscamos ser competitivos, si buscamos generar economía de escala, tenemos que ser altamente capacitados, tener lo último en tecnología para poder, ¿no?, producir a menor costo todos los productos que queríamos exportar. ¿Ayuda a establecer un sistema multilateral de pagos entre los países miembros? Sí, porque si nosotros nos unimos, por ejemplo, con otros países, buscamos entre nosotros mismos buscar una forma de poder pagar nuestros tipos de nuestras deudas, ¿no? Liberación de las barreras comerciales creo que es el principal punto de lo que es busca la integración, ¿no? Liberar las barreras comerciales, o sea, que simplemente los aranceles sean cero, no se paguen aranceles entre ellos, los países miembros, ¿no? Y obviamente permite el crecimiento sostenido, ¿no? Obviamente que si un bloque económico o un grupo de países se unen, buscan crecimiento de ambos, ¿no? Si solamente crece uno y el otro no, no hay desarrollo, entonces simplemente no hay alianza, no hay integración. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Acá tenemos una pequeña data, evolución del intercambio comercial con la Unión Europea. La Unión Europea es un bloque económico que ya ustedes lo conocen, seguramente lo han escuchado. Es básicamente de Europa, que une 27 países de Europa, ¿no? Por lo general, nosotros como bloque negociamos directamente porque tenemos un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Entonces, eso también es muy importante tener presente, ¿no? No sé si desde acá tenemos alguna pregunta. Todo claro, profesor. Perfecto, todo claro. Muy bien. Listo. ¿Cuáles son las etapas de la integración? ¿No? Primero, el área de preferencias. Buscamos un área de preferencias. Por lo general,
buscamos que los países, tomemos levantemos la primera piedra, como se dice. Es como construir una casita, ¿no? Entonces, primero se da el área de preferencia. Ponemos un ladrillito, 2 ladrillitos, ¿no? En común, ¿no? Para buscar un acercamiento entre nuestras economías, ¿no? Luego viene el área de libre comercio, ¿no? El área de libre comercio ya es una unión un poquito más sólida, ¿no? Ya prácticamente un área de libre comercio sería, por ejemplo, la zona entre Perú y Chile, ¿no? O el famoso SOTAC, la zona de Tacna, ¿no? Esa zona, ahí se eliminan las barreras comerciales. Si ustedes van a Tacna, pueden comprar productos que vienen de Chile a precios bastante baratos, cuando no tienen aranceles. Y no te cobran aranceles. ¿Por qué? Porque esos productos están dentro del área de libre comercio. Hay un pacto entre Perú y Chile en que todos los productos que se vendan, tanto de Perú a Chile como de Chile a Perú, no, obviamente no son todos, un grupo de productos de partidas arancelarias o productos pueden ser intercambiados o comprados sin pagar impuestos, sin pagar aranceles, ¿no? A eso se le llama área de libre comercio, ¿no? Área de libre comercio. ¿Qué más? La nueva aduanera es cuando ya se busca, ya es un paso más adelante de integración, ¿no? Lo que buscamos aquí es manejar un arancel común. Cuando hablamos de un arancel externo común, cuando las economías que se unen manejan entre ellos un arancel común, pero con terceros, ¿no? Por ejemplo, si Perú y Chile están unidos y van a intercambiar, hacer un intercambio con Estados Unidos, ¿no? Ellos le van a vender o van a aplicar un impuesto a los productos americanos, tanto en Chile como en Perú. Si yo voy a importar, digamos, trigo de Estados Unidos, yo le voy a aplicar un arancel tal. Y Chile también le va a aplicar un arancel tal, con la finalidad que ambos sean externos comunes, sean iguales. Porque la idea es no buscar preferencias, ¿no? La idea es que ambos manejen el mismo arancel común, externo común, ¿no? Para que Estados Unidos no solamente exporte más a Chile o más a Perú, sino equitativo. ¿Por qué? Porque ambos manejan el mismo arancel. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, la Unión Aduanera Euroasiática, ¿no? Una unión aduanera es bastante común, ¿no? Es más, yo diría que la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, sería una unión aduanera también, ¿no? El mercado común. El mercado común, por lo general, es la unión entre el área de libre comercio y la unión aduanera. Por lo general es así, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en el mercado común se busca la libre circulación de mercancías y factores de producción, ¿no? O sea, básicamente el mercado común, que el más conocido es el Mercosur, que está acá en América del Sur, que lo integran Argentina, Uruguay, Paraguay y Uruguay, ¿no? Si no es que no se me escapa, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, 4 países. Más Venezuela, pero ya lo vamos a ver qué pasó con Venezuela, ¿ya? Básicamente el intercambio que se da entre esas economías es básicamente libre. O sea, ¿qué quiere decir? Que solamente pueden pasar productos de Paraguay a Argentina, de Argentina a Brasil, de Uruguay a Argentina y sin pagar aranceles. Es un mercado común, ¿no? Pero no solamente es la característica del mercado común, es solamente el tema de las mercancías o bienes, sino también de los factores de la producción. ¿Qué quiere decir los factores de producción? La tierra, el trabajo y el capital. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo soy argentino, por decir, y tengo dinero acá a la mano, y quiero comprarme un terreno en Uruguay, yo puedo irme sin ningún problema a Uruguay y compro mi terreno. ¿Por qué? No necesito ningún tipo de documentación muy burocrática, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como uruguayo tengo el derecho, según el Mercado Común del Sur, Mercosur, de poder invertir o comprarme un terreno, el factor tierra, en Uruguay, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces yo puedo, así como también un paraguayo puede tener dinero y comprarse un terreno en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque está permitido la libre circulación de los factores de producción. Yo soy brasileño y consigo un trabajo en Argentina. Me voy a trabajar a Argentina sin ningún problema o con los mínimos requisitos. ¿Por qué? Porque el Mercosur, como Brasil, yo soy brasileño y Argentina tienen un bloque económico o un acuerdo de integración con Brasil,
dice que el factor trabajo, hay libre circulación del factor trabajo, entonces yo puedo ir a trabajar tranquilamente a Argentina, ¿no? ¿Me dejo entender? El factor capital, imagínate que yo soy paraguayo y tengo, no sé, $20.000, $30.000 y quiero invertirlo, o quiero depositarlo en un banco en Uruguay para ganar intereses o invertir en Uruguay en activos, no en títulos de valor. Yo tranquilamente puedo irme como paraguayo a Uruguay e invertir allá. ¿Por qué? Porque obviamente tengo el beneficio de lo que es el Mercosur, que mi país como Paraguay y Uruguay pertenecen. Y nos dice también que el- la libre circulación del factor capital está permitido. ¿Te dan cuenta? Entonces el mercado común es mucho más amplio, ¿no? ¿Ok? El Mercosur es el más conocido, ¿no? Ahora, acá en el Mercosur hay muchas cosas que se pueden hablar, ¿no? Actualmente está pasando por una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque este mercado común está con alguna diferencia entre sus países miembros. No sé si habrán visto un video, no sé si lo pasarán acá, pero hay una diferencia entre Argentina y los demás miembros del Mercosur. Ya lo vamos a ver más adelante cuando toquemos cada uno de ellos. La Unión Económica y Monetaria es otro tipo de integración. Obviamente es una integración mucho más sólida. Ya acá no solamente es una unión económica, sino monetaria, o sea, tienen una moneda en común, ¿no? Que en este caso, la zona euro o la Unión Europea, que agrupa 27 países los 27 países de Europa, tienen la moneda más común que es el euro, ¿no? El euro es la unidad monetaria común entre todos los países miembros. España, Francia, Alemania, Hungría, ¿no? Italia manejan el euro como moneda única. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente aquí pues es importante conocer que la integración es mucho más estrecha, pues mucho más estrecha. Y la integración económica total, ¿no? La integración económica total ya va más allá de una unión económica y monetaria, sino es una unión política, cultural, social, financiera, eh, so- eh, eh, tradicional, etcétera, ¿no? Una integración ya total, prácticamente que no solamente abarca la parte de política económica, sino también la parte social, la parte cultural, la parte ya racial, también podemos decir, ¿no? Eso es el Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido es un país que está conformado por 4 países, que vendría a ser Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Los 4 países del Reino Unido, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos países tienen raíces culturales comunes, sí, hablan el idioma inglés, tienen raíces británicas, ¿no? Tienen una integración económica muy común porque prácticamente todos tienen frontera entre todos, ¿no? Bueno, mayormente en Inglaterra y los demás sí tienen fronteras comunes, ¿no? Entonces son como un solo reino, ¿no? Por eso que se le llama el Reino Unido en este caso. Esa es una integración económica total, ¿no? Otro ejemplo podría ser los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Los Emiratos Árabes Unidos, un conjunto de 12 o 13 emiratos que obviamente tienen raíces culturales comunes, tienen tradiciones comunes y obviamente también se puede considerar como una integración económica total, ¿no? Algunos me preguntaban, algunos jóvenes en otras clases, profesor, entonces la Unión Soviética también podría ser una integración económica total. En este caso, no. ¿Por qué no? Porque en su momento la Unión Soviética se formó en base a una, a una dictadura, a un tema obligatorio, o sea, bajo una represión, ¿no? Que unió a las 16 repúblicas socialistas que en esa época eran, ¿no? Y formaron la Unión Soviética. ¿Y quién tenía la batuta de todo ese imperio? Obviamente José Stalin, pues, ¿no? ¿No? Él que base al terror, en base al genocidio, en base a la mano dura, ¿no? Mantuvo todas las repúblicas bajo una sola bandera que es la Unión Soviética. Entonces, no es una integración total. ¿Por qué? Porque la voluntad debe ser, la unión
de las repúblicas debe ser voluntaria y no bajo una acción militar, bajo una coacción. Esa es la gran diferencia, ¿ya? Y mismo hecho y dicho que pasó, en el año 89, cuando cayó el muro de Berlín, comenzaron a caer todo el sector soviético, todas las naciones socialistas, bajo el Pacto de Varsovia, comenzaron a caer, ¿no? Y iniciando el 90, la Unión Soviética se desmembró en sus 16 repúblicas, ¿no? Se desmembraron y ahora justamente lo que vemos ahora es donde vemos a Rusia por un lado y Ucrania por otro lado, ¿no? Ucrania también era un país, era una ex república soviética, ¿no? Entonces, ahí es la diferencia, ¿no? Ellos simplemente estaban integrados porque había una mano dura, porque había un bloque soviético, un bloque socialista que coaccionaba la voluntad del pueblo, ¿no? Pero una vez que cayó todo lo que es la parte socialista, las repúblicas se dividieron. Entonces no fue una integración económica total por voluntad propia, a pesar que tenían raíces culturales muy semejantes, ¿no? Los soviéticos, o en este caso los chechenos, ucranianos, rusos, azerbaiyanenses, etcétera, tienen raíces culturales, raíces de idioma muy comunes, ¿no? Pero no tienen la parte de lo que es la mentalidad, porque no buscaban integrarse con la Unión Soviética, o con Rusia en este caso, ¿no? Entonces, más o menos les he dado un poquito de tema de historia para que me puedan entender, ¿no? ¿Qué más podemos seguir? Entonces, esta es la etapa gradual en la cual se va buscando la integración, ¿no? Va desde los primeros pasos, que es un área preferencial, ¿no? Hasta lo último, que es la integración económica total, ¿no? Aquí en la parte de Sudamérica, si ustedes revisan, no llegamos a ese tipo de integración, porque tenemos muchas diferencias, ¿ah? En realidad, los países sudamericanos tenemos muchas raíces comunes. El idioma, la sangre, las tradiciones, ¿no? La forma de pensar, ¿no? Muy comunes, ¿no? La forma de gobierno, la forma política, económica, pero no tenemos ese tipo de voluntad para buscar una integración, ¿no? ¿No? En este caso, por eso es que en Sudamérica hay varios bloques económicos que ya lo vamos a ver en un momento. Hasta Profe, aquí una tenemos pregunta. Sí, Justo quería hacer una pregunta en el mercado común. Si es sí. que yo no soy, si es que yo no soy nacionalista, o sea, si es que nación, o sea, si es que no soy paraguayo o argentino, no puedo entrar en el mercado común, ¿cierto? O no. O No, por sí. ejemplo, si yo quiero, imagínate, yo soy peruano, somos peruanos, y yo quiero, yo quiero visitar Paraguay. Yo puedo hacerlo, ningún problema, pero tengo mis derechos restringidos porque yo no soy parte del bloque de integración. Si yo quiero irme a trabajar a Paraguay, por ejemplo, yo tengo que tener un contrato de trabajo. Así de simple. Tengo que hacer una documentación de migratoria, ¿no? Sacar un tema de inmigración, que voy a trabajar allá, no voy de visita, no voy de turismo, sino tengo que hacer un tema burocrático en la cual le diga al Estado paraguayo que yo voy a ir a trabajar, pero bajo un contrato de trabajo, ¿no? Cosa que no pasa con los países miembros. Esa es la gran diferencia, ¿no? Ahora, otra pregunta, para poder también responder su pregunta, ¿no? Para Paraguay, nosotros hay un convenio bilateral entre Perú y Paraguay. O sea, si nosotros queremos viajar allá, podemos ir con nuestro DNI nada más. O sea, yo no necesito pasaporte para ir a Paraguay. Voy con mi DNI, ¿no? Pero es un tema integratorio entre Paraguay y Perú. Y este es un tema ya de país a país. No sé si me estoy dejando entender. Pero si yo voy a hacer negocio, ¿no? Si yo voy a hacer negocio, quiero comprarme un terreno allá en Paraguay, tengo que hacer todo un trámite. ¿Por qué? Porque yo no soy parte del bloque, pues. Yo soy peruano. A menos que me nacionalice brasileño, es otra cosa. Si me nacionalizo brasileño, esa es otra situación, porque ya estoy adquiriendo la ciudadanía brasileña y Brasil está dentro del bloque del Mercosur. No sé si me estoy dejando entender. Adelante, joven. Sí, está bien, profe, muchas gracias. Ya, listo. Sigamos avanzando. Entonces, las principales acuerdos de integración son la Unión Europea. La Unión Europea, como dijimos, une a los 27 países miembros de Europa, ¿no? Nació en el Tratado de Roma de 1957, que en esa época eran como 7, 8 países nada más,
pero hasta la fecha de hoy, 2023, son 27 países. Hace un año y medio, un año, eran 28 países miembros, ¿no? Ya sabemos un poco la historia del Reino Unido, que ahorita lo vamos a ver, qué es lo que pasó. Entonces, ¿qué busca la Unión Europea? Promover la paz y bienestar entre los ciudadanos. Eso es lo que busca en realidad, ¿no? Como todo acuerdo de integración busca básicamente el bienestar de sus pueblos, el bienestar, la justicia, la paz entre ellos, ¿no? Favorecer un desarrollo sostenido, definitivamente, porque si no, no estamos ¿para qué estamos dentro de un bloque económico si no es para ganar, ¿no? La idea es que todos ganen, no es que gane un país o el otro, no, todos debemos ganar, ¿no? Y obviamente la Unión Europea ya es una unión monetaria, no solamente es una unión aduanera, sino una unión monetaria. Quiere decir que maneja una unidad común de moneda, que es el euro, ¿ya? Aquí podemos, perdón, antes de terminar el tema de la Unión Europea, acá hablamos de, que no está aquí en esta PPT, si no me equivoco, es la salida del Reino Unido un año antes, ¿no? El año pasado ya formalmente el Reino Unido salió de la Unión Europea, ¿no? Entonces eso obviamente obligó a que la Unión Europea, con su sede en Bruselas, se tenga que reestructurar. ¿Por qué? Porque el Reino Unido se retiró de la Unión Europea. Y obviamente, como yo le decía, si tú ves que un país no tiene ganancia o no tiene la forma de ganar un diferencial para su pueblo, entonces no tiene sentido estar en un acuerdo de integración. Justamente lo que pasó con el Reino Unido. El Reino Unido hace años estaba descontento dentro de la Unión Europea, ¿no? En el año 2015 se hizo un referéndum en la cual se invitó al pueblo británico. Cuando hablo del pueblo británico, hablo de ingleses, escoceses, galeses, irlandeses del norte, a participar en el referéndum si estaban convencidos de seguir en la Unión Europea o salir de la Unión Europea. Entonces, en ese tipo de referéndum ganó el sí, o sea, salir de la Unión Europea. El 51% y el 49% ganó el sí. O sea, que el Reino Unido se retire de la Unión Europea, ¿no? Ahora, ¿por qué obligó esto a los británicos? ¿Por qué esto obligó a los británicos a llegar a ese punto? Uno, la Unión Europea, como dijimos, tiene varios responsabilidades o de los países miembros. Uno es la libre, obviamente el tema aduanero obviamente es el principal, ¿no? De arancel cero. Pero no solamente eso, es la libre circulación de las personas. La libre circulación de las personas. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy dentro de la zona euro, yo francés me puedo ir a España sin ningún problema. Me puedo pasear por Alemania sin ningún problema. Me puedo pasar por Italia, por Grecia, por Bulgaria, por Hungría, por Austria, por Polonia, porque todos son miembros de la Unión Europea. Me puedo pasar por Portugal, ¿no? Entonces, así como estamos viendo, entonces también los países se podrían ir a pasear por el Reino Unido, ¿no? Y muchos países miembros o ciudadanos de los países que con menos ganancia o menos prosperidad, como República Checa, los países escandinavos, Lituania, Estonia, polacos, iban a Inglaterra, generalmente Inglaterra, y a buscar trabajo, ¿no? Entonces los británicos se sentían vulnerados porque extranjeros llegaban a su país a buscar trabajo y también obviamente generaba delincuencia también, ¿no? Sobre todo de personas de los países escandinavos y balcánicos, ¿no? Lituania, Letonia, Estonia, Bulgaria, ¿no? Líbano, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente su país, el Reino Unido, es la quinta economía mundial, ¿no? Entonces, el Reino Unido se había invadido sus fronteras por todos esos tipos de ciudadanos. Entonces, eso es lo que no le gustaba a los británicos, ¿no? Que les quitaran puestos laborales y que abundara la delincuencia, ¿no? Entonces, por eso es que en ese referéndum el sí votó a favor para que se retiren, ¿no? Con eso, tras un largo periodo de salida, porque es un periodo de ir saliendo de la integración, eso pasó en el 2021, creo que a partir del 1 de enero del 2021 ya ninguna persona podía circular por el Reino Unido, a menos que tenga la sustentación que va por turismo o si va por trabajo, tiene que tener el contrato de trabajo,
¿no? Tiene que tener una visa. Ahora sí, nuevamente, el Reino Unido lograba recuperar sus fronteras y evitar que más personas ingresen a su país, que eso es lo que no les gustaba a los británicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Obviamente ahí ganó el Reino Unido, ¿no? Pero el impacto económico también es fuerte. ¿Por qué? Porque ahora el Reino Unido va a tener que buscar la forma de comerciar con la Unión Europea, porque al salirse de la Unión Europea perdió todas las preferencias arancelarias. O sea, si algo importaba de España, va a tener que pagar arancel, ¿no? Y es igual, si algo Inglaterra exportaba a Francia, tenía que pagar arancel. Entonces, obviamente ahí lo que va a involucrar es hacer nuevos tratados, ¿no? Nuevos tratados de libre comercio. Entonces, el Reino Unido va a tener que hacer nuevos tratados de libre comercio con los países o con la zona euro en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué atañe al Perú? El Perú tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Pero al salirse el Reino Unido de la Unión Europea, ¿qué queda? Ya el Reino Unido no es parte de la Unión Europea. Entonces, lo que le toca al Perú es buscar un tratado de libre comercio con el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya no está dentro de la zona euro. Entonces, obviamente, tengo que buscar nuevamente ese tratado de libre comercio. Y eso es lo que va a pasar con los demás países que han tenido alguna relación con el Reino Unido. Buscar nuevos tratados de libre comercio con el país, ¿no? Ya es un tema de negociación ahí. ¿Ok? Entonces, les comento un poco esto porque obviamente es importante saber por qué se salió el Reino Unido. A eso se le llama el famoso Brexit. Seguro también lo han escuchado. Brexit. BR, exit, que significa Bretaña, exit, salida. Salida del Reino Unido o salida de la Bretaña, como le dicen, ¿no? Entonces, eso es también importante, creo que no está aquí en la PPT, ¿no? Pero ya más o menos conocen una de las principales razones. Esa es una de las principales razones, recuperar sus fronteras. Pero la segunda también muy importante es que el Reino Unido, como todo país miembro de la Unión Europea, aportaba económicamente a la Unión. Y era el país que más aportaba, o es el país que más aportaba a la Unión Europea, pero que finalmente en beneficios no lo sentía. Esa es también otra razón, una razón económica también, fue que motivó que el Reino Unido se retirara de la Unión Europea. Esa, la parte de lo que es la parte económica, y dos, la parte de recuperar sus fronteras para que cualquier persona no ingrese al país, ¿no? ¿Qué más? Bueno, de la Unión Europea nos pasamos al famoso TEMEC, que es el nuevo tratado entre los países de América del Norte. Antes era el NAFTA, ¿no? El NAFTA era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ahora ha sido ampliado ese tratado al famoso TEMEC o el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Que básicamente lo que hace es simplemente ampliar un poco los beneficios para ambas naciones, a las tres naciones, ¿no? Obviamente lo que busca dentro del tratado del TEMEC es el intercambio comercial, ¿no? Intercambio comercial de bienes y servicios, ¿no? La libre circulación de las personas no está permitido. Ustedes bien saben ahí porque, si bien dice que es un tratado de libre comercio, no es tan así, porque saben muy bien que México no puede, los mexicanos no se pueden pasear ni por Estados Unidos ni por Canadá. Ustedes lo saben, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente por la gran cantidad de inmigración, Estados Unidos y Canadá han puesto barreras migratorias. Si una persona quiere ir a Estados Unidos o Canadá, va a tener que demostrar para qué va. Si va por turismo, va a estar por turismo, se le da una visa de turista. Si es por trabajo, va a tener que tener el contrato, ¿no? Para que se le dé una visa de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, por eso que no hay una libre circulación de los factores de producción de México a Estados Unidos. Uno de ellos es, por ejemplo, las personas, ¿no? Busca básicamente ampliar todo lo que es el bloque norteamericano, porque de América del Norte mueve muchísimo dinero en realidad, ¿no? Hay ahí, por ejemplo, dos potencias mundiales, que es Estados Unidos y Canadá, son parte del G8, ¿no? Y México, que está en vías de desarrollo, ¿no? Pero por su posición estratégica, ¿no? Por su gran tipo de economía, México es muy sustentable para Estados Unidos porque muchas de las materias primas vienen de México, ¿no? Y obviamente Canadá también, por la misma ubicación que se encuentra, ¿no? Necesita importar productos frescos, que por lo menos vienen de México y también de Perú, de los países sudamericanos, ¿no? Bueno, básicamente lo que buscan es promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar actividades de inversión, proteger la propiedad intelectual. En realidad lo que busca, como todos los tratados de libre comercio o todos los acuerdos de integración, busca pues el beneficio de sus pueblos, el desarrollo común, ¿no? Aumentar la inversión, etcétera, 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 ¿no?
Ese es básicamente lo que busca el famoso TEMEC, que es la ampliación del Tratado NAFTA, ¿no? Que es el Tratado de Libre Comercio de esta América del Norte. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya. ¿No? Acá. Por ejemplo, ¿qué decimos acá? El mercado único de la Unión Europea cumple 30 años el próximo año, pero ¿qué importancia tiene que para Europa y el resto del mundo? No solo incluye a los países de la Unión Europea, como vemos ahí, ¿no? Hay otros países adicionales también que están como a tipo parcial, ¿no? O en todo caso están en vías de estar dentro de la Unión Europea, ¿no? La cantidad de personas que están dentro de la Unión Europea, ahí ven ustedes en la PPT, son 447 millones de consumidores en la Unión Europea. Obviamente, si lo pesamos como Producto Bruto Interno, ¿no? Vemos que representa el 18% del PBI mundial en el 2021, ¿no? El comercio de la Unión Europea representa el 31% del comercio mundial, ¿no? Ha aumentado el PBI de la Unión Europea entre un 8 y 9% en promedio a largo plazo, ¿no? En realidad es una economía bastante fuerte la Unión Europea, ¿no? Si tú negocias con la Unión Europea, negocias con los 27 países, así está claro, ¿no? Porque los términos son para todos los 27 países que están dentro de la Unión Europea. La Comunidad Andina de Naciones es otro tipo de unión, ¿no? Que básicamente se da dentro de América del Sur. Recuerden que en América del Sur hay dos bloques económicos, que en este caso sería lo que es la Comunidad Andina de Naciones, que antes se llamaba Acuerdo de Cartagena, después se llamó Pacto Andino, pero ahora se llama la Comunidad Andina de Naciones, o sea, la CAN. La sede de la CAN se encuentra ¿dónde? ¿Dónde se encuentra la sede de la CAN? ¿Dónde se encuentra la sede de la Comunidad Andina de Naciones? ¿Mm? La sede de la Comunidad Andina de Naciones se encuentra en Perú, en Lima. No sé si alguna vez ustedes habrán pasado por la vía expresa y a la altura del puente Aramburu han visto un montón de banderitas ahí, en un lado. Esa es la Comunidad Andina de Naciones. La sede se encuentra aquí. Aquí se encuentra el Parlamento Andino. Aquí se toman decisiones acerca del bloque, ¿no? Los principales, la Comunidad Andina de Naciones o Acuerdo de Cartagena nació en el año 69, ¿no? Se dice Acuerdo de Cartagena porque se firmó en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, ¿no? Inicialmente se había firmado con Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, inicialmente, ¿no? Chile estaba también dentro de la Comunidad Andina de Naciones. Años después, en 1974-75, Chile salió de la Comunidad Andina del Acuerdo de Cartagena en ese momento por el problema que hubo del golpe militar que hubo en Chile, ¿no? Augusto Pinochet tomó el poder en Chile, asesinaron al presidente a Salvador Allende, tomó el poder y se retiró del Acuerdo de Cartagena, ¿no? Luego, inmediatamente ahí ingresó Venezuela, ¿no? Venezuela ingresó dentro de la Comunidad Andina de Naciones, siendo el quinto país dentro del Acuerdo de Cartagena, o ya Pacto Andino en ese momento. Años después, ¿no? Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones, ya como Comunidad Andina de Naciones. En ese momento estaba Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Se retiró porque acusó a Perú y Colombia de estar negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual era cierto. Perú y Colombia estaban negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos, a lo cual Hugo Chávez sabemos muy bien que él estaba en contra del imperialismo y todas las todos los conceptos que él aducía para estar en contra de Estados Unidos. Lo que buscaba Chávez era, claro, ¿no? Manipular el bloque. Eso es lo que quería, liderar todo el bloque de lo que es los 5 países, ¿no? Bajo la bandera de integración, pero sabía muy bien qué es lo que buscaba, ¿no? Buscaba un tema protagonista, buscaba lo que él decía que la Unión Bolivariana, pero en realidad era un tema de intereses, en realidad, ¿no? Entonces, pero Perú y Colombia, como cualquier país de la CAN, pueden negociar sus tratados independientemente, pero están en un bloque. Eso sí, lo pueden manejar como bloque también, pero lamentablemente dentro del bloque de la CAN no se ponían de acuerdo, lamentablemente. Por eso cada país comenzó a negociar su tratado de libre comercio con Estados Unidos, lo cual Colombia y Perú lo hicieron aparte, ¿no?
y eso le molestó a Chávez, por eso Venezuela se retiró en el año 2015, no, 2010, 2000, más o menos por ahí, 2000 y tanto, se retiró de la Comunidad Andina de Naciones. Luego de retirarse de la Comunidad Andina de Naciones, comenzó los trámites para poder ingresar al Mercosur, ya que ahí les vamos a contar después, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las principales funciones del tema de la Comunidad Andina de Naciones? Promover el desarrollo equilibrado y armónico, acelerar la generación de empleo productivo, facilitar la integración regional, mejorar el nivel de vida de los 111 millones de habitantes que agrupa todo lo que es la CAN, ¿no? Y reducir la vulnerabilidad y mejorar la posición de los países, ¿no? Ahora, por lo general nosotros, ¿qué beneficios tenemos dentro de la Comunidad Andina de Naciones? Nosotros, como peruanos, no podemos pasear por los 4 países, o sea, por los 3 países, por Bolivia, Ecuador y Colombia, solamente con nuestro DNI. Vas con tu DNI, sacas tu tarjeta andina y te puedes pasear por los 3 países, ¿no? Ese es un beneficio que tenemos nosotros como peruanos, así como colombianos, ecuatorianos y bolivianos tienen derecho a poder pasar por nuestra frontera, ¿no? Porque es parte de la comunidad de la integración que tenemos entre esos países, ¿no? Pero ¿qué más beneficios tenemos? En realidad, nunca hemos tenido un beneficio tan tangible para las integrantes de la Unión, de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Lo único que sí es bueno es que recién el año pasado, el señor Jorge Pedraza, que es el colombiano Jorge Pedraza, que es el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones, dio una noticia de que se había logrado que los ministerios de Transportes y Comunicaciones de los 4 países miembros se pongan de acuerdo para poder que la comunicación vía celular o vía texto entre los 4 países se tome como a tarifa local, o sea, como costo a tarifa local. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero llamar de aquí a un amigo en Colombia, yo llamo por teléfono y ya no necesito roaming internacional. Simplemente llamo y me van a cobrar como si fuera una llamada local. Nada más, ¿no? Si yo quiero llamar a un amigo en Bolivia o un amigo en Colombia o un colombiano que llamaron a alguien en el Perú, también le van a cobrar como tarifa local. Eso sí es un beneficio que ha logrado la Comunidad Andina de Naciones a todos los miembros de la comunidad, ¿no? Poder comunicarnos entre nosotros y no pagar como roaming internacional, como llamadas internacionales. Eso para mí ha sido un golazo, ¿no? Esto recién está, tengo entendido, ya a partir de agosto del año pasado ya debe estar en vigencia, no sé si ya está activo, ¿no? De que se pueda llamar a tarifa local a cualquier miembro del país, de otros países, ¿no? En este caso, de los países de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Eso sí es bueno, eso es algo, y es algo que se le está pidiendo mucho a la Comunidad Andina de Naciones, porque si bien teníamos un bloque donde comerciábamos con nuestros productos aranceles cero, pero no había más beneficios, sobre todo para la población, ¿no? Y eso va mucho con lo que ha logrado, va mucho con este punto, mejorar el nivel de vida de las personas, de los miembros de esta comunidad, ¿no? Eso me parece muy bueno que ha pasado el año pasado, ¿no? El Mercosur es, como dijimos, el otro tipo de mercado o bloque económico que encontramos en América del Sur, ¿no? Aquí tenemos a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Pero ¿cuál es el problema de Venezuela? Que Venezuela se encuentra actualmente suspendido dentro del Mercosur. ¿Por qué se encuentra suspendido? Porque uno de los ideales de cualquier tipo de acuerdo de integración es buscar que todos los países miembros salgan a ganar, ¿no? Y que ningún país sea lastre de otro, ¿no? Y en este caso Venezuela pasa por una situación económica muy, muy terrible, donde obviamente hay una dictadura por Maduro, donde básicamente no se genera la inversión privada, ¿no? Entonces va en contra de todos los fundamentos, lo que dicen todos los fundamentos, las directrices que dice el Mercosur. Entonces, ¿qué hicieron los 4 titulares del Mercosur? Dijeron, si Venezuela no se alinea con los fundamentos del Mercosur, lo vamos a separar. Por el momento está suspendido, ¿no? Y simplemente Venezuela se quedó sin sobra, sin cabra, porque se salió de la CAN, entra al Mercosur y lo suspende, ¿no? Entonces, ahorita Venezuela no está activo en el Mercosur, pero sigue siendo miembro. Sigue siendo miembro. Entonces, no tiene ni voz ni voto, no tiene ni voz ni voto dentro de lo que es el Mercosur, ¿ya?
Hay otros países que estamos Bolivia, por ejemplo, está en proceso de adherirse al Mercosur. Y los demás países como Chile, Ecuador, Colombia, Surinam, Perú y Bahamas, si no me equivoco, son como países asociados, ¿no? En realidad podemos asistir a las reuniones de Mercosur, pero no tenemos voto, ¿no? Podemos hablar, podemos tener voz, pero no voto, ¿no? Entonces, Perú es un país asociado, ¿no? Pero no tiene votos, no tiene voto dentro del Mercosur, ¿ya? Ya lo que dijimos en el tema del Mercosur, dijimos que la libre circulación de los bienes y servicios y factores productivos son lo más resaltante dentro del Mercosur, ¿no? De factores productivos ya hablamos de lo que es el capital, hablamos de lo que es la naturaleza y hablamos de lo que es el trabajo, ¿no? ¿Tienen un arancel externo común? Sí, como todo mercado común, tienen un arancel externo común de acuerdo a lo que importan de otros países. Coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales comunes, sí. En realidad hay mucho tipo de comunicación e integración entre los sectores económicos dentro de esos 4 países, ¿no? Lo bueno que estos 4 países tienen fronteras comunes, ¿no? Como la CAN, ¿no? Tienen fronteras comunes. Y bueno, la que tiene más común es Perú, ¿no? Con los 3 países, ¿no? Colombia nomás tiene con 2 y Bolivia tiene solamente con Perú. En cambio, aquí en Mercosur, Brasil tiene frontera común con Argentina, Paraguay y Uruguay, ¿no? Uruguay tiene con los 3, ¿no? Paraguay también tiene con los 3 y Argentina tiene con solamente 2, con Uruguay y Paraguay. Pero prácticamente todos están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Mercosur? El Mercosur, si bien es un buen bloque económico, ¿no? En realidad ha estado pasando por muchas crisis, sobre todo por el problema de Argentina, ¿no? Como les comentaba, Argentina en las últimas décadas ha estado con una terrible recesión económica, propio de lo que es el endeudarse demasiado y no pagar al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional las cuotas que debía pagar por esos préstamos. Entonces, ha generado un sobreendeudamiento de la economía argentina y eso se ha dado con mayor presencia en el gobierno de Mauricio Macri, que ha sido de 2015 a 2019, más o menos por ahí, o 2014 al 2019, ¿no? Donde este punto ha generado pues que se endeude más de 50, 60 millones de dólares, ¿no? Por decía, 50, 60 mil millones de dólares adicionales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la deuda externa argentina está alrededor de 300 mil millones de dólares, ¿no? Es una deuda terrible, ¿no? Entonces, obviamente está generado pues que Argentina se reevalúe también, que reevalúe por qué no tiene un beneficio económico dentro del Mercosur. Tan igual como hizo el Reino Unido. Si el Reino Unido no tenía un beneficio para estar dentro de la Unión Europea, se retiró. Y lo mismo Argentina. Ya Alberto Fernández, cuando era candidato a la presidencia de Argentina, había dicho que el Mercosur no le estaba generando un beneficio a Argentina, al contrario, una pérdida, ¿no? Y ahí es donde salió Bolsonaro, pues en esa época era presidente Bolsonaro, indicando pues que Argentina no tenía por qué intervenir porque ya habían tratados que ya estaban firmados, ¿no? Pero tanto así como cualquier país se puede retirar de un bloque económico si no ve que hay un beneficio, ¿no? Ahorita hay muchos dimes y diretes entre Alberto Fernández y los miembros del Mercosur, ¿no? No sé si por ahí hay un video, creo que lo pusimos, ojalá que lo tengamos acá, podamos verlo, para que vean un poquito el tema de... Hubo un choque ahí entre el presidente uruguayo y el presidente argentino, ¿no? Ojalá que lo podamos encontrar, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia del Mercosur, pues, ¿no? Ese es el tema del Mercosur. Mercosur es un buen bloque económico, en realidad, ¿no? Pero tiene muchas diferencias porque tiene como lastre Argentina, pues. Argentina está terriblemente mal, ¿no? Ya lo comentamos, creo, en su momento, que si nosotros ahorita nos vamos a Argentina con nuestros dólares, al cambiarlo, por la tasa de cambio, tenemos mucho más pesos. Y con esos pesos podemos comprar más cosas allá, ¿no? Entonces, eso también ayuda. Una moneda que tiene altamente devaluada es bien complicada, ¿no? No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta. Todo claro, profesor. Ya. Dentro de lo que es otros acuerdos de integración tenemos
la Alianza del Pacífico. Justamente esa Alianza del Pacífico fue fundada en el año 2011 aquí en Perú. O sea, fue a iniciativa de Alan García en su gobierno del 2008, 2007 a 2012, si no me equivoco, el gobierno de Alan García. En ese caso, ahí buscó la integración de las economías, pero las que estaban orientadas al Pacífico. Obviamente mirando, pues, todos los países del otro lado del Pacífico, que son los países de los famosos tigres asiáticos, ¿no? Japón, China, Indochina, Singapur, Malasia, India, etcétera. Todos los países del Pacífico, por ese lado, es lo que miraba la Alianza del Pacífico. No fue fundada en el 2012, ¿no? Obviamente buscar avanzar progresivamente hacia la libre circulación de los bienes y servicios, capitales, impulsar el crecimiento, desarrollo y competitividad, ser una plataforma de articulación política y económica, ¿no? Estos son los 4 países miembros, pero actualmente son con más de 20, si no me equivoco, pero estos son los países titulares, ¿no? Chile, Colombia, México y Perú. Progresivamente, anualmente, se van rotando la presidencia del bloque. Este año, como les decía al inicio, les tocaba a Perú, pero por todos los problemas que ha pasado, ¿no? México se ha quedado con la presidencia. Entonces, ahora no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Entonces, ya es un tema diplomático que tienen que resolver, pero todos son miembros de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y acá se mueve muchísimo dinero porque las exportaciones o el intercambio comercial entre los puertos peruano, mexicano, colombiano y Chile con los países del otro lado del Pacífico es grandísimo, es muy, muy grande, ¿ah? Es muy grande. Puerto de Valparaíso, en Chile, el puerto de lo que es de Cúcuta, en Colombia, si no me equivoco, el de la ciudad de Veracruz, no, Veracruz no es, no me acuerdo el nombre, el puerto de México y el puerto de Lima son los que tienen bastante influencia. Y es más, ahora con el nuevo eh, puerto o megapuerto que se está realizando en Chancay, eso le va a generar un hub, o sea, una conexión al Perú como el principal puerto que pueda recibir cantidad de exportaciones o importaciones de otros países, ¿no? Entonces, eso también va a ser una buena fortaleza para el Perú, el nuevo megapuerto que se está haciendo en Chancay, ¿no? ¿Qué más podemos decir? El ALBA. El ALBA es el otro bloque económico, ¿no? El ALBA es el otro bloque económico. Es un bloque económico que agrupa 12 países, por lo general son países centroamericanos, ¿no? Nació a iniciativa de Venezuela y Cuba, si no me equivoco, en el 2004, ¿no? Cuando estaba vivo todavía Hugo Chávez. Como bloque en realidad no tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque agrupa economías muy pequeñas en realidad. Agrupa los países de básicamente de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Costa Rica, Panamá, Guatemala, Cuba, Puerto Rico, Haití. En realidad economías muy pequeñas, ¿no? Muy pequeñas, Barbados, etcétera, ¿no? Entonces, también sus beneficios o su, sus dogmas o políticas están asociadas más a un tema de justicia, ¿no? Entre los miembros los miembros de sus países, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Promover que las sociedades latinoamericanas sean más justas, cultas, participativas, solidarias. Son temas más subjetivos, más de bienestar dentro de la población, ¿no? Pero no hay algo que sea más duro, ¿no? Que algo que tenga un valor, un peso fuerte dentro de lo que es los bloques mundiales, ¿no? Asegurar la eliminación de las desigualdades, fomentar la calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos en la formación de su propio destino. En realidad, como ustedes ven, esos son fines muy subjetivos, pues, ¿no? Obviamente son muy propios de toda economía, de todo bloque, pero no va más allá, ¿no? No va como otros países, como por ejemplo en el caso del bloque del Pacífico, o el bloque, perdón, de la Alianza del Pacífico, o lo que es la Comunidad Andina de Naciones o el Mercosur, que tiene mucho más peso, ¿no? ¿Qué más? El Foro de Cooperación Económica APEC. El APEC es un foro de cooperación económica, ya es muy antiguo, ¿no? En realidad, desde la época de 89, fue fundado en Canberra, Australia, ¿no? Es una asociación abierta, económica abierta. Quiere decir una asociación económica abierta que tú puedes participar del foro de cooperación económica o puedes hacer intercambio comercial, pero si en algún momento no te convence el foro, tú te puedes retirar y no hay ningún problema, ¿no? Como es un foro de cooperación económica, tanto como puedes entrar como puedes salir. Y aquí, estos 21 países abarcan prácticamente todos los países de la cuenca del Pacífico,
No solamente están los países de la Alianza del Pacífico acá, sino otros países, ¿no? Los países de Centroamérica, los países de Rusia, Estados Unidos, por el otro lado tenemos Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Indonesia, Singapur, Taiwán, China, Japón, Filipinas, etcétera. Toda esa cuenca del Pacífico abarca los 21 países, ¿no? Aquí se mueve muchísimo el intercambio comercial, es prácticamente el 60% del intercambio mundial es donde se mueve aquí, ¿no? En esa parte del Pacífico, ¿no? Y obviamente, ¿qué busca? Uno de los más comunes es reducir las barreras comerciales, ¿no? Tratar de reducir las barreras comerciales entre los países, ¿no? Por eso les digo que en este caso, el puerto de Chancay, en el Perú, sí va a ser va a ser un puerto muy importante para la economía peruana, porque ahí van a llegar buques o van a llegar buques de gran calado. ¿Qué quiere de gran calado? Que tienen gran cantidad, gran tamaño y gran fondo, donde pueden llegar cientos de containers, ¿no? Y se pueden utilizar ese puerto para hacer intercambio también, ¿no? Quizás ese container va a Chile y Colombia, se desembarca en containers más pequeños, en barcos más pequeños, y ahí se va a Colombia y se va a Chile. Entonces va a ser un hub en realidad esa economía, ese puerto, ¿no? Va a ser muy importante para la economía peruana y obviamente va a generar mayor trabajo también a la población, ¿no? Bueno, aquí en tema de población representan el 38% de la población a nivel mundial, ¿no? ¿Ok? Acá están los miembros que vemos aquí desde de todos los países. Está Australia, Brunei, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Tailandia, Estados Unidos, China, Hong Kong, China, la otra China, ¿no? México, Papua Nueva Guinea, Chile, Perú, Rusia, Vietnam, ¿no? Son los países, básicamente, bueno, me dudo que no está Colombia acá tampoco, y tampoco está México, ¿no? Entonces, este foro está básicamente, acá está México, perdón, sí está México, ¿no? No está Colombia en este caso. Entonces, este es básicamente lo que es el foro de cohesión. No genera tratados vinculantes en este caso, ¿no? No genera tratados vinculantes. Y ahora vamos a ver, en realidad aquí deberíamos también ver el Tratado de Libre Comercio, pues no lo hemos visto, pero en realidad sí les voy a comentar. El Tratado de Libre Comercio es una extensión de lo que es el Foro de Cooperación Económica, ¿no? En este foro, como yo les decía, el foro es básicamente, es como si yo interviniera, comerciara con un país, pero dentro del foro. Pero si no me convence seguir comerciando con un país, me retiro. No hay un tratado vinculante entre los países miembros. En cambio, el Tratado de Libre Comercio sí hay tratados vinculantes. ¿Por qué? Porque si yo hago un tratado, digamos, de libre comercio con la Unión Europea, como lo ha hecho Perú, o con Estados Unidos o con China, que también ya lo tiene, ese tratado me pone cláusulas que yo debo respetar, ¿no? Como país, y obviamente la Unión Europea también debe respetar. Ese contrato lo que hace es, básicamente, poner los deberes y derechos tanto de la Unión Europea como del Perú. Si yo trasgredo esos derechos, esos deberes, ¿sí? O si yo trasgredo esos deberes, o alguien, o el otro bloque vulnera mis derechos, yo tengo todo el derecho de poder ir a la Organización Mundial de Comercio. Creo que ya lo dijimos, a la OMC, ¿no? Donde yo puedo, ahí se pueden ventilar cualquier diferencia de tratados comerciales entre los países, ¿no? Entonces, si yo a un momento, Perú, no le convence un tratado un tratado de libre comercio con la Unión Europea, no me puedo retirar así nomás, ¿no? Tengo que negociar con la Unión Europea y buscar la salida. ¿Me dejo entender? Entonces, hay un tratado vinculante. Hay un tratado que se tiene que respetar. En cambio, en el foro no. En el foro simplemente hago un acuerdo con China por tales productos y hacemos el comercio y genial. Los dos ganamos, ¿no? Pero si en algún momento yo no quiero comerciar con China por esos productos, ya no comercio, ¿no? O con otros países, no solamente China, puede ser Nueva Zelanda, ¿no? Que está acá, o Malasia, o Filipinas, que no tenemos tratados de libre comercio con ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el tratado de libre comercio es más formal. Hay un contrato de por medio. Y ambos, obviamente, tanto el país, los países miembros o los países que generan ese contrato, tratado libre, deben respetarlo, ¿no? Y obviamente para salirles debe hacer todo un trámite, porque en realidad debe ser aprobado por las cámaras de comercio, perdón,
por los congresos de cada país, o obviamente, en el caso peruano debe ser por el Congreso de la República, y por el lado de la Unión Europea debe ser por el Congreso del que está en Bruselas, que es la sede de la Unión Europea, ¿no? Que ahí deben debatir los miembros si se salen o no, ¿no? Entonces, ese es poco la diferencia entre el Foro de Cooperación y el Tratado de Libre Comercio, ¿ya? Vamos a ver algunos términos que son muy comunes dentro de lo que es el mercado, el comercio internacional. La internacionalización es un conjunto de actividades que se desarrollan fuera de los mercados que constituyen el entorno geográfico. Por ejemplo, para que ustedes puedan entenderlo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay muchas empresas o microempresas que hacen negocios fuera de otros países. Por ejemplo, una de ellas es el Grupo Gloria, justamente el Gloria que compró una empresa chilena de leche en Chile y va a invertir allá. Obviamente, ¿estamos hablando de internacionalización de Gloria? Sí, porque Gloria está invirtiendo a comprar una empresa en el exterior y obviamente va a abrir operaciones allá. No solamente con el producto que está dentro del mercado chileno, sino también con el producto Gloria. O más probable, ¿no? Otro ejemplo también puede ser el BCP. El Banco de Crédito del Perú tiene operaciones o tiene inversiones en Bolivia. Si ustedes van a Bolivia van a encontrar BCP allá, Banco de Crédito del Perú. ¿Por qué? Entonces, esas empresas están haciendo internacionalización, sí, conjunto de actividades que se desarrollan fuera de los mercados que constituyen el entorno geográfico, ¿no? Entonces, prácticamente, para que lo puedan entender, empresas peruanas que invierten en otros países y tienen sus negocios afuera también, ¿no? El grupo Cola Real, el grupo de los Añaños, el AG Group, con su producto Cola Real tiene inversiones en México, tiene en Centroamérica, tienen en el norte de África, ¿no? Ahí vas a encontrar Cola Real, que es producto peruano, ¿no? La globalización ya viene desde hace muchos años atrás, ¿no? En realidad, si hablamos de globalización, ustedes dirán, pues, en muchos textos pueden encontrar globalización viene desde que Cristóbal Colón llegó a América. Ya comenzó la globalización. En realidad, son términos muy subjetivos, en realidad, porque ahí no se dio un comercio, sino una imposición, ¿no? Una conquista, en realidad, ¿no? La verdadera globalización se dio básicamente en las últimas décadas, ¿no? En realidad, ya cuando el mundo era mundo como en forma comercial, ya en la época de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ya estábamos en un proceso de globalización, un proceso de integración, ¿no? Por eso es que obviamente hubo guerras mundiales que llegaron hasta esta parte de América. Ese tipo de integración o proceso histórico de integración se da en diferentes ámbitos: comercial, político, económico, cultural, social, tecnológico, etc. Obviamente la globalización se ha masificado, se ha intensificado con la llegada de la Internet, ¿no? Con la Internet podemos conectarnos, cualquier persona común se puede conectar con cualquier tipo de lugar a nivel mundial. Yo puedo entrar a mi computadora y poder averiguar de la vida en Alemania, de la forma de pensar de los chinos, ¿no? Los lugares turísticos de Malasia, la cultura de Brunei, etcétera. Entonces, obviamente, ¿es una integración? Sí, porque al final nosotros nos integramos, comenzamos a conocer gente de otros países también a través de las redes sociales. Entonces, la Internet o los medios de comunicación o los medios tecnológicos, si los quieren ver en forma grande, ha posibilitado una mayor integración, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? Al mundo, ¿no? Y esa integración la podemos ver a nivel comercial, porque hay productos de muchos países, ¿no? Políticos también, obviamente, nosotros tenemos un sistema político basado en la democracia, el tema económico a través de los tratados de libre comercio, los bloques económicos, culturales, a través de nuestra cultura. El mundo sabe de la cultura peruana, la cultura gastronómica, ¿no? Nuestra forma social de cómo nos comportamos, así como nosotros también conocemos la forma de pensar del norteamericano, la forma de pensar del ruso, ¿no? En realidad es una integración, un proceso de integración total que siempre va a seguir en constante movimiento, porque siempre las economías, las formas de pensar, la parte cultural, social cambia en el tiempo y siempre va a haber seguir eso. Y obviamente eso lo ha posibilitado mucho, la Internet lo ha posibilitado bastante, ¿no? La mundialización, a veces nosotros confundimos mucho con lo que es mundialización con globalización, pero en realidad la mundialización básicamente representa la forma como nosotros, las personas, nos adaptamos al proceso de globalización.
cómo nosotros, nuestra forma de pensar se va adaptando, ¿no? A los diferentes cambios en el mundo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, la globalización es un proceso histórico global de integración mundial en base a esos tipos de factores que acabamos de decir. La mundialización es básicamente la integración de las sociedades, cómo las personas, nosotros, nos vamos integrando a la forma de pensar, a esos nuevos cambios que nos da la globalización, cómo nos adaptamos. A veces no todos nos adaptamos adecuadamente. Ejemplos, por ejemplo, ustedes que son más digitales se adaptan muy rápido a los temas electrónicos. Yo me he adaptado, ¿no? Porque estoy dentro de lo que es dentro de la edad donde yo puedo adaptarme a los cambios. Pero si hablamos de nuestros abuelitos, ¿no? De nuestras abuelitas, podrán manejar ese tema de adaptarse a los nuevos cambios, quizás más difícil, ¿no? Sobre todo cuando le quieres poner un celular, le quieres dar nueva tecnología, a veces no lo entienden muy bien, ¿no? Entonces, esa es la mundialidad. ¿Cómo nos adaptamos a estos cambios de globalización? Esa es la mundialización. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan, lo persigan la diferencia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá tenemos, ahí vamos a ver si tenemos un ejemplito. A ver, déjenme ver. Si tenemos un ejemplito acá que podamos ver un videito, vamos a ver. Ojalá que tengamos acá. Vamos a ver. Vamos un ratito, por favor. Un ratito, por favor, Juan. No es el videito que buscaba. Vamos a ver. Un ratito, jóvenes, por favor. A ver, lo voy a poner este videito, ¿ya? Vamos a ver. Profesor, disculpe, no tiene audio. ¿Perdón? No hay audio, profesor, no se puede escuchar. ¿No se Profesor, escucha? no se puede escuchar. Vamos a ver, a ver qué pasó. A ver, vamos a ver qué pasó acá. A ver, ¿por qué no pone el video acá? Ya, compartir sonido acá debe ser, ya, acá. A ver, un ratito, por favor, espera, un ratito, un ratito, un ratito. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver un ratito, por favor. Un ratito, ¿qué está pasando acá? A ver, ratito, ratito. Me parece que ya está acá. A ver, vamos a ver, incluir sonido del equipo. A ver. Ya. Está mejor este videito. ¿Escucha? De junio de 2016 fue un día histórico. ¿Escucha, jóvenes? Sí, profesor, pero cuando Sí, empiece el video tendré que... Pero cuando empiece el video tendré que apagar su micrófono porque se escucha doble, profe. Ahí, ok, ok. Ahí. Entonces lo voy a poner nuevamente y voy a cerrar mi micrófono, ¿ya?
El 23 de junio de 2016 fue un día histórico. Ese día los ciudadanos de Reino Unido votaron ante la sorpresa de la mayor parte del mundo que su país dejase de ser un Estado miembro de la Unión Europea. La votación estuvo ajustadilla. El sí ganó por muy poquito, consiguiendo el 51,9% de los votos. Desde entonces se iniciaba una serie de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para ver en qué condiciones se producía la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Pero antes de empezar con el vídeo tengo que deciros que una vez más he colaborado con el gran experto en política europea Karim Halal-Peche, que os va a contar la historia de Reino Unido en la Unión Europea desde sus inicios hasta el Brexit. Os dejo su vídeo tanto en la descripción como en el primer comentario, así que cuando acabéis tirad para allí que el vídeo está guapísimo. Bueno, pues a lo que íbamos. El caso es que tras el referéndum del Brexit se planteaban dos escenarios principales. El primero era un Brexit sin acuerdo, es decir, un Brexit sin periodo de transición, en el que de la noche a la mañana Reino Unido y Europa se tuviesen que regir por las leyes estándares del comercio internacional. Algo que en la práctica hubiese supuesto la implantación de aranceles tanto para la entrada como para la salida de productos de Reino Unido, así como la separación entre las leyes europeas y las británicas. También habría supuesto un control fronterizo férreo entre Irlanda del Norte, que pertenece a Reino Unido, y la República de Irlanda, que pertenece a la Unión Europea. Una frontera que miles de irlandeses cruzan a diario para cosas tan básicas como ir a trabajar. Pero si esto os parece poco, también habría sido polémico el tema de qué habría pasado con los europeos que viven en Reino Unido y los británicos que viven en Europa. El Brexit sin acuerdo había supuesto el caos total. Hey. Las fronteras de Reino Unido podrían colapsarse e incluso podrían llegar a tener problemas de abastecimiento. De hecho, el Brexit sin acuerdo habría sido un duro golpe para Europa, pero sobre todo la ruina de Reino Unido. Reino Unido tenía hasta el 12 de abril de 2019 para llegar a un acuerdo con la Unión Europea y evitar así un Brexit sin acuerdo. Sin embargo, la fecha se fue aplazando y aplazando, ya que el acuerdo no llegaba y realmente eso no le convenía a nadie. Finalmente, la fecha definitiva de desconexión sería el 31 de enero de 2020 y para entonces ya se habían pactado unas condiciones entre ambas partes. El 1 de febrero, Reino Unido ya no formaba parte de la Unión Europea, pero se daba un plazo de transición durante el cual los ciudadanos y las empresas británicas no notarían en prácticamente ningún efecto el tema del Brexit. Este periodo de transición iba desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y, durante todo este tiempo, el objetivo estaba bien claro para ambas partes. Reino Unido y la Unión Europea tenían que llegar a un acuerdo que diese forma a la relación entre los dos para los próximos años. Y claro, imaginaos el tira y afloja. Cientos y cientos de hojas, miles de temas por tratar, órdagos de uno y otro bando, filtraciones a la prensa, en fin. Tanto la Unión Europea como Reino Unido sacaron todo su arsenal de técnicas de negociación. ¿Y os acordáis de que al principio la duda estaba entre si había un Brexit con acuerdo o sin acuerdo? Pues ahora también había dos opciones, un Brexit duro y un Brexit blando. El Brexit duro era la opción que menos le gustaba a la Unión Europea y cambiaba bastante la situación pre-Brexit. Los británicos defensores de esta postura, que son los más conservadores, defendían entre otras muchas cosas un mayor control de las fronteras y más aranceles para proteger a los productos y a la industria británica. De hecho, Reino Unido podría incluso negociar uno por uno los acuerdos de libre comercio con los países que mejor le viniesen. ¿El problema de todo esto? Pues que negociar acuerdos de libre comercio no se hace de la noche a la mañana. Normalmente son tan complejos que se tarda años en cerrar uno. Así que imaginaros cerrar varios de golpe con países como Alemania, España o incluso países de fuera de la Unión Europea, como la India o Estados Unidos. Sin embargo, un Brexit blando era una opción mucho más amigable, en el que la relación entre la Unión Europea y Reino Unido cambiaría mucho menos con respecto a la situación pre-Brexit. De hecho, cosas como el mercado único común o la unión aduanera podrían seguir en funcionamiento. Esta era la opción favorita de los europeístas británicos y del sector más progresista del país. Cuando ya la esperanza estaba perdida para muchos de aquellos que seguían las negociaciones y apenas quedaban unos días para el 31 de diciembre de 2020, Reino Unido y la Unión Europea anunciaban que tenían un acuerdo que por otra parte se tenía que aprobar tanto en el Parlamento de Reino Unido como en el Parlamento Europeo. También el Consejo Europeo tiene que dar su visto bueno por unanimidad, es decir, que cualquier país de la Unión Europea podría bloquear el acuerdo. ¿Y en qué consiste este acuerdo? Pues bueno, realmente es bastante amistoso.
Lo más importante del acuerdo es la parte en la que la Unión Europea y Reino Unido mantienen el libre comercio entre ambas partes. Esto significa que no habrá aranceles cuando las mercancías crucen las fronteras. Tampoco existirán las temidas cuotas, es decir, no habrá una cantidad máxima de productos que se puedan comerciar. Una cosa que preocupaba mucho a Europa era el tema de las reglas y normas que tienen que cumplir los productos que vienen de fuera. Para evitar que productos en cuyos países la normativa es más laxa entren en la Unión Europea a través de Reino Unido, se ha pactado que los productos tengan que cumplir con las reglas de origen. También el Reino Unido y la Unión Europea continuarán cooperando en todas las áreas de interés mutuo, incluyéndose temas como el cambio climático, la energía, la seguridad y el transporte. Aunque eso de cooperar suena bastante subjetivo y no es más que un compromiso, así que bueno, es algo digamos altruista. Sin embargo, sí hay cosas que van a cambiar. Ya se había acordado que aquellos europeos que vivan en Reino Unido o los británicos que vivan en la Unión Europea podrán continuar haciéndolo sin problemas. Pero los viajeros de corta duración procedentes de Reino Unido pueden visitar la Unión Europea solo durante 90 días y no tendrán derecho a trabajar o a estudiar. Y lo mismo ocurrirá en el caso contrario, para los europeos que visitemos Reino Unido. Para todos aquellos que necesiten más de 90 días o quieran trabajar o estudiar, tendrán que pedir un visado. Y, ojo, cuidado, porque a partir de octubre de 2021 hay que preparar el pasaporte para viajar al Reino Unido, ya que desde entonces no será válido el DNI como lo era hasta ahora. Eso sí, los turistas seguirán estando cubiertos por un plan de atención médica mutua en caso de emergencia. Y también si vas de vacaciones al Reino Unido, tu carnet de conducir seguirá siendo válido, aunque tendrás que apañártelas para tener datos en el móvil, ya que Reino Unido queda fuera de los planes del fin del roaming que sí existe en la Unión Europea. En cuanto a la educación, lo más relevante es que Reino Unido dejará de participar en el programa Erasmus. Y ahora vamos con el transporte, porque las aerolíneas de Reino Unido pierden la capacidad de operar vuelos intraeuropeos. Por ejemplo, British Airways no podrá operar un vuelo entre Roma y Madrid, pero sí podrá operar uno que sea Madrid-Londres. Por otro lado, el acuerdo no incluye el libre comercio de servicios financieros, por lo que la City de Londres pierde el pasaporte que le permite operar en toda la UE con acceso privilegiado. Y ahora pasemos a la pesca, que es un asunto que estuvo a punto de hacer que las negociaciones se rompiesen. Hasta junio de 2026, la UE transferirá un 25% del valor de las capturas en aguas británicas. Y tras este periodo, habrá negociaciones anuales para ponerse de acuerdo. Y finalmente, uno de los temas más importantes del Brexit, el asunto territorial. Para empezar, el acuerdo del Brexit deja fuera a Gibraltar y a otros territorios británicos de ultramar como las Islas Malvinas. Y la idea es que España y Reino Unido son los que tienen que ponerse de acuerdo sobre qué sucede en Gibraltar, por ejemplo. Sin embargo, sí que se ha negociado específicamente sobre Irlanda del Norte y se ha llegado a un buen acuerdo entre ambas partes para evitar fricciones. Básicamente, Irlanda del Norte seguirá cumpliendo algunas normativas en cuanto a la mercancía de la Unión Europea que el resto de Reino Unido no tiene por qué cumplir, y el objetivo de esto es que no haya una frontera física entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, para evitar así controles fronterizos y demás burocracia que sería un absoluto caos. Y algunos estaréis pensando, ¿y qué pasa con Escocia? Pues aquí va a haber un problema para unos cuantos años. ¿Recordáis que en 2014 en Escocia se votó a ver si se independizaban o no? Pues bien, ganó el no a la independencia. Pero claro, esto se hizo antes del referéndum del Brexit. En el referéndum sobre el Brexit, el 62% de los escoceses votó por permanecer en la Unión Europea. Pero como ganó el Brexit, claro, el gobierno escocés defiende ahora que se debe celebrar un nuevo referéndum por la independencia, ya que la situación del país ha cambiado sustancialmente tras el Brexit, y también porque los escoceses votaron mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea. Así que bueno, aquí vamos a tener problemas por un buen tiempo. Y nada, por mi parte esto es todo. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes Bueno, jóvenes, interesante el videíto, ¿eh? Realmente bastante educativo, me parece. Espero que les haya gustado, ¿no? El tema del Brexit es algo que todavía no he determinado, como han visto, ¿no? Escocia, por ejemplo, sí, efectivamente, no les conté esa parte, pero sí, Escocia había votado en contra de la salida del Brexit, ¿no? Obviamente, pero ahora las cosas están un poco más complicadas porque Escocia quiere independizarse del Reino Unido. Y esa es otra historia ya, ¿no? Eh, Como ven, el tema del Brexit abarca muchas cosas, ¿no? Lo importante es que, como ustedes han visto en el video,
resumiendo, lo más importante de todo es que el Reino Unido recupera sus fronteras. Entonces ya no va a haber inmigración a su país. Si ya ustedes han visto el videito en internet, esa parte, van a tener que, la persona que vaya por turismo o por trabajo va a tener que tener toda su documentación en regla, ¿no? Ya no va a ser como antes, que antes podías entrar o salir del Reino Unido, ¿no? Sin ningún problema. Entonces ahí va a ser más complicado. ¿Ok? Aquí les dejo las alternativas, ¿no? Como ven ustedes, ahí vemos la 1 es la B, la 2 es la D, la 3 la D, la 4 la B, 5C, 6C, 7D, 8D, 9E y 10C. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Profe, con respecto a las claves, ¿todas están correctas? Sí, tengo entendido que todas están correctas. Todas están correctas. Creo que en la PPT pasada había un problema, creo, ¿no? Algo me comentaron. Sí, en la 1 y la 2. Sí, no, esa sí, justamente sí hubo, creo que ya les di, creo que hubo después la 1 era la A, creo, y la 2 y la 4 era y no me acuerdo muy bien ahorita cuál era, pero bueno, fueron corregidas. Tengo entendido que mandaron una información a través de multichat, ¿no? Que ya habían sido corregidas esas preguntas, ¿no? Sí, hay un tema ahí que se tiene que trabajar en el tema del enunciado, pero después se mandaron las alternativas corregidas, tengo entendido. Pero en estas están correctas, ¿ah? Así que no se preocupen, ¿ya? No sé si tienen otra pregunta adicional. ¿Ninguna otra pregunta? Todo claro, profesor. Listo, jóvenes. Entonces vamos a salir de acá. Bueno, si no hay más preguntas, jóvenes, igual por favor vayan repasando lo que nos queda del